Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bienvenidos a un programa más del Impulso. Hoy siempre me acompaña mi esposa Lina Marcela. Qué alegría estar en este momento acompañándolos desde la ciudad de Bucaramanga. Por temas de trabajo, pues llegué a esta ciudad, pero pues bueno, aprovechando de estas herramientas digitales que el Señor nos permite tener en esta época, para poder acompañar a mi esposo y hablar de un tema hoy, como siempre, en perfiles de personajes bíblicos del evangelista de Marcos, hablar un poquito de él. Gracias, Marcelita. Y bueno, el tema ya lo anunció Marcelita. Vamos a examinar hoy el perfil de Marcos, el evangelista. Y es muy importante, amigo, poder conocer el perfil de los personajes bíblicos ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hemos examinado el perfil de Juan el Bautista, de María, la madre de Jesús, de José, padre adoptivo de Jesús, y luego vimos a Jesús en su ministerio terrenal, en su humanidad especialmente. Y hoy vamos a empezar con uno de los evangelistas, Marcos. Y reitero, mire amigo, cuando tú estudias el perfil, bueno, Abraham, Moisés, David, cualquiera de los reyes, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento tienen un ámbito espacial, histórico, circunstancial, muy distinto a los personajes del Nuevo Testamento. Los personajes en el Antiguo Testamento estaban en esa esperanza, en esa mirada al futuro cuando llegara el Mesías. Claro, vivían bajo el periodo patriarcal, bajo el periodo de la ley, pero estos personajes del Nuevo Testamento tenemos que examinarlos a la luz del Evangelio de Cristo, a la luz del perfil de Cristo. Y por eso es muy importante, amigo oyente, que cuando tú examines un perfil, un texto, un acontecimiento, una ordenanza, una ley, un mandamiento, un precepto del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay que mirarlo a la luz de Jesucristo. Por eso a veces se interpretan mal algunos textos, porque se quedan en el Antiguo Testamento. Pero es que en el Antiguo Testamento era ese anuncio de la venida del Mesías, con toda una serie de personajes bíblicos que eran prefiguración de Cristo. Pero ya estamos en el Nuevo Testamento y aquí hay que mirar a Cristo Jesús y de esa misma forma miraremos los personajes del Nuevo Testamento, así como lo hemos hecho con los que enuncié anteriormente. Entonces, mirar el Evangelio de Marcos y ver su autor es bien importante, porque compararlo con Isaías, con Malaquías, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían una visión muy distinta a la que hoy pueden tener, o la que tenían los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento y también hoy. Entonces, Marcos, vamos a hacer alguna ubicación geográfica, histórica, social y desde luego cultural.
Pero no sé, Marcelita, si tú tienes algún preámbulo, alguna precisión sobre la importancia que es en verdad conocer el perfil de los personajes del Nuevo Testamento y esa visión que ellos tienen dentro del periodo que se llama de la Iglesia o de la gracia. Sí, no, yo creo que algo muy cortico es pues también precisar y reiterar también la importancia de conocer un poquito, como tú lo decías, de lo que fue el carácter de estos personajes, que sin duda nos dan las herramientas para poder seguir adelante a veces de pronto cuando sentimos desfallecer, cuando de pronto ante las circunstancias de la vida, pues las luchas que tenemos como personas, pues podemos también decir, oiga, sí, es que el Señor se rodeó de personas tan imperfectas como nosotros y que que digamos, cuando analizábamos los personajes del Antiguo Testamento, pues obviamente ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Vemos cómo estas personas que rodearon a Jesús, que rodearon su ministerio, que fue las personas que él eligió para llevar a cabo su obra y su ministerio, valga la redundancia, pues fueron personas común y corrientes, solamente que al igual que las del Antiguo Testamento, se dejaron moldear por el Señor para cumplir ese propósito. Entonces, pero no tienen, digamos, como es que eran súper especiales o es que no eran personas tan imperfectas como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como lo fueron todas estas personas, pero que pues estaban dispuestas también a seguir a Jesús y dejarlo todo por él. Entonces, yo creo que este espacio de perfiles de personajes bíblicos nos abre un panorama muy importante, como lo decía, para que de pronto a veces dejemos excusas de que no, es que yo no sigo el ministerio porque es esto, porque es aquello, porque es que es muy duro. No, o sea, pero cuando vemos estos personajes, pues es que no fueron personas sobrenaturales o extraterrestres o personas o ángeles, no, Dios se apoyó y Dios usó personas tan imperfectas como nosotros. Entonces, y a medida que vamos avanzando, creo que pues obviamente del Nuevo Testamento, ya esta es una de las personas, pues aparte de María, de José, que ya empezamos a analizar de los evangelistas, como lo es Marcos. Entonces, pues nada, yo creo que obviamente pues lo que Juan nos habla del contexto cultural, histórico, es muy importante porque siempre pues nos da ese, valga la redundancia, ese contexto de cuál fue el entorno en el que ellos crecieron, en el que se movieron y demás para poder entender a veces un poquito también el carácter de ellos y cómo cada uno fue moldeado por el mismo Señor Jesucristo, la promesa cumplida de aquella de la que hablaron los profetas. Así que era solamente eso, Juan. Interesante. Bien, Marcela. Bueno, muy difícil poder determinar el lugar en donde nació Marcos. Algunos dicen que nació en Jerusalén. Otros dicen que nació en Cirene, que es una ciudad que estaba ubicada donde hoy es, por ejemplo, Libia. Otros dicen que nació en Alejandría, y Alejandría ya es una ciudad que queda al sur del Mediterráneo, en la parte occidental de lo que es el delta del río Nilo. Incluso dicen que nació en Jerusalén o en una ciudad cerca a Jerusalén. Otros dicen inclusive que fue en Antioquía. Pero sea la ciudad donde haya nacido Marcos, él nació en un territorio en la que gobernaba el Imperio Romano y en la que el pueblo de Israel se encontraba prácticamente bajo el poder de este imperio, sumiso a las normas imperiales de Roma y desde luego con ese inicio
de evangelización del cristianismo que empieza desde Jerusalén, Antioquía, luego van a otras ciudades como Jope, luego vienen los viajes de Pablo que llegan hasta la península de Turquía y luego Macedonia y luego Italia y luego la península ibérica. Pero esa era por la parte norte occidental, pero por la parte sur occidental es donde se dice que Marcos prácticamente estuvo en toda la región de Egipto, en la ciudad de Alejandría o en Cirene, donde hoy es la nación de Libia, en África. La parte social es bien interesante. Se dice que Marcos tenía por mamá, de nombre María, que era eminentemente nacida en Jerusalén o en tierra prometida, pero hijos de judíos, en consecuencia ella era judía. Ahí no hay duda. Pero si nos vamos ya a la parte del papá de Marcos, vemos aquí distintas posiciones. Unos dicen que era hijo de un romano, de un funcionario romano, que podía ser un publicano, podía ser un cónsul de pronto, o un pretor, o un edil, que ejercía funciones en territorio de tierra prometida, pero bajo el imperio romano. Y allí llega ese matrimonio de María, la madre de Marcos, judía, con un funcionario romano o con una persona de nacionalidad romana. Miremos que para las costumbres de la educación de los judíos, siempre ha estado a cargo la mujer. La mujer judía es la que educa al hijo. La mujer es la que está pendiente de toda su formación, no solamente de los principios del núcleo familiar, sino también de la educación que debían recibir los niños judíos. Algo para aclarar es que las costumbres del pueblo judío es que todo hijo de mujer judía siempre será judío. De tal manera que Marcos tenía toda su nacionalidad de judío. Donde empieza su niñez, Marcos, si fue a Alejandría, él se va a educar con los principios helénicos, es decir, de la cultura griega, la cultura helenizada, y recordemos que en la ciudad de Alejandría estaban los príncipes Ptolomeos, o estaba la cultura que había cimentado allí uno de los grandes generales de Alejandro el Grande, Ptolomeo, y allí fue una de las grandes ciudades de una exposición cultural griega. Juan Marcos, o Marcos, cuando empieza a propagarse el evangelio fuera de tierra prometida, resulta con su familiar Bernabé. Bernabé había, según dicen, había nacido en Chipre, y algunos autores inclusive dicen que Marcos pudo nacer en la isla de Chipre. De allí era oriundo Bernabé. Aquí hay una diferencia, incluso en algunas versiones. En algunas versiones de la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, se habla de que Marcos era sobrino de Bernabé. Así lo dice, por ejemplo, una de las versiones de la Reina Valera. Pero otras versiones dicen que no, que era primo. En todo caso, eran familiares. Si era sobrino, pues Bernabé era hermana de María. De tal manera que ese era el rol social
de Marcos. Pero si analizamos la parte cultural es mucho más extensa y mucho más variada que la parte social. ¿Por qué? Si Marcos era hijo de una judía, recibió la enseñanza de las costumbres judías, especialmente la Torá y del Talmud. Pero si su padre era romano, recibió toda la influencia de la cultura latina, de los romanos, de las grandes ciudades, de la civitas romana. Entonces allí había unas grandes diferencias, creado por la cultura judía, como era su madre, pero también recibió alguna forma cultural de su padre, que era romano. Pero si nació en Chipre, la cultura chipriota, como así se le dice, pues tenía la cultura macedónica, la cultura de los griegos, el pensamiento griego. Pero si nació en Alejandría o en Cirene, hoy Libia, tenía la costumbre de los egipcios y más la cultura de los Ptolomeos, que llegaron allí y construyeron esa gran ciudad de Alejandría en memoria de Alejandro el Grande, y desde luego que allí se estableció la biblioteca más grande de la antigüedad, como fue la biblioteca de Alejandría. Allí es donde estuvo los 72 rabinos, maestros, sacerdotes, grandes amanuenses o escritores que fueron los que tradujeron toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento del arameo, del hebreo al griego, en donde se llamó la Septuaginta, de tal manera que Marcos es posible que haya tenido en sus manos alguna versión de la Septuaginta. Bueno, estos acontecimientos son muy importantes para poder entender por qué Marcos, sin haber conocido a Jesús, sin haber sido discípulo de Jesús, incluso de los apóstoles, bueno, de Pedro, con posterioridad lo fue, pero hay una anécdota muy importante, inclusive la verdad en este momento se me viene a la mente, pero no sé si el texto bíblico lo dice. A mí me suena que sí lo dice el texto bíblico, no sé en cuál de los evangelios. Se dice que cuando Jesús fue aprehendido por la fuerza pretoriana en el huerto de los olivos, y cuando Jesús lo llevaban atado, se habla de un muchacho que iba envuelto en una sábana. Después, algunos biblistas han indicado que ese muchacho que iba con una sábana blanca o envuelto en una sábana blanca, se trataba precisamente de Marcos. Estos puntos importantes para poder entender realmente lo que es el perfil de Marcos. Marcelita. Sí, sí, gracias Juan, porque sí, por supuesto que sí, él estuvo pues en Roma y por su cultura, digamos, familiar, pues también eso iba a ser importante a la hora de la escritura de este evangelio. Pues algunos escritos también refieren que pues él fue muy cercano a Pedro, entonces después digamos que si bien él no conoció directamente a Jesús, pues por supuesto que pudo recibir de primera mano todas las enseñanzas que Jesús, que Pedro aprendió en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto que tú nos hablabas de Juan Marcos, sí, que es conocido también como Juan Marcos, lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 12, que nos dice: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Allí, pues lo que tú decías, la mamá de Marcos, pues se llamaba María, ¿sí? Donde muchos se habían reunido para orar. Esto es cuando Pedro pues sale de la cárcel, ¿sí? Entonces están allí todos reunidos para orar. Entonces, digamos que acá es súper importante esto, de que si bien
Y lo que yo decía, sí, que de pronto pues íbamos a empezar a hablar de los perfiles de los discípulos y demás, pero pues es que discípulos no solamente nos referimos a los 12 que estuvieron con él, sino a aquellas personas que también les fue dado el evangelio, ¿cierto? Todos nosotros somos discípulos de Jesús, entonces, pero estos primeros que fueron los que empezaron, digamos, como el ministerio después de que Jesús parte y pues todas estas personas que tienen la oportunidad con los apóstoles de recibir ese mensaje de la buena noticia y dar la oportunidad también de que estos escritos llegaran hasta el día de hoy. Entonces, Juan Marcos, o Marcos, conocido como el evangelista Marcos, él sin duda pues jugó un papel muy importante al pues escribir este libro que además pues dicen que también es uno de los primeros evangelios que fueron escritos, ¿sí? También algo que se refiere a Marcos, si viene pues acá en perfiles de personajes bíblicos hemos tratado pues como de rescatar y de hacer énfasis en el carácter, en el perfil personal de la persona, pues de Marcos no se nos deja pues como mucho realmente, sino más pues lo que los mismos escritores y pues se mencionan, pero que la Biblia como tal no nos habla mucho de él, pero lo que sí se puede mencionar de Marcos, del Evangelio de Marcos y que yo creo que también podría referir un poquito a su carácter, es que él resalta a Jesús como siervo, ¿sí? Él hace especial énfasis a este, digamos, como este rol de Jesús, de que no vino a servir, sino a ser servido, y nos muestra a un Jesús dispuesto a dar la vida por otros. Entonces, eso también es muy importante para este, digamos, como perfil que estudiamos de Marcos, su sencillez, ¿cierto? La humildad, el de estar al servicio de otros. Y pues él estuvo también al servicio del apóstol Pedro y después lo que tú mencionabas, alcanzó a conocer pues a Pablo y a Bernabé. Entonces esto como dejarlo así antecitos pues ya porque ya vamos con la pausa, pero con la pauta de este momento, pero sí yo creo que esto es como lo que así podría complementar en este primer bloque. Bien, Marcela, es bien interesante conocer a estos personajes, especialmente los evangelistas, hoy iniciando con Marcos, toda vez que el legado que ellos nos dejaron a la humanidad, a la Iglesia de Cristo, es muy importante conocerlos, toda vez que siempre hay esa guerra tremenda en contra de los evangelistas que se han atrevido a indicar sin prueba alguna que esos evangelios fueron escritos por allá muchos siglos después de la vida de estos personajes. Vamos a la pausa. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en esta segunda parte del impulso, hoy examinando el perfil del evangelista Marcos. Y qué bueno seguir adicionando algunas características personales de este excelente evangelista. Se dice que realmente en el primer viaje, cuando acompaña a su tío primo Bernabé y Bernabé se une al primer viaje de Pablo, pues era un jovencito. Y como jovencito dicen algunos textos extrabíblicos que era el encargado de ir a conseguir los alimentos, comprarlos, mirar en dónde iban a pernotar, es decir, buscar el hotel, buscar el lugar donde iban a dormir, toda la comitiva de Pablo. Y por eso cuando ellos llegan a Panfilia, una región en la Turquía, pues Juan Marcos, no sé, era un jovencito, de pronto estaba muy cansado, muy aburrido, bueno, digámoslo, le dio mamitis y se regresó a Jerusalén, a donde su mamá. Eso fue lo que ocurrió en el segundo viaje, esa diferencia entre Bernabé y Pablo, porque Pablo dijo, no, yo no continúo con ese muchachito porque nos puede abandonar nuevamente.
pero la defensa de su familiar Bernabé dice no. Entonces, si no es así, se dividieron. Bernabé y Marcos van a la isla de Chipre a evangelizar, y ahí Pablo ya conoce a su discípulo Timoteo, y ellos van a hacer el recorrido hasta llegar a toda la península macedónica. Marcos tuvo la tutoría de su tío o primo, de Pablo, luego también de Pedro. Es posible que él también haya charlado con otros apóstoles, Juan, Jacobo, bueno, no sabemos, no lo dice la historia. Los textos extrabíblicos sí dice que tuvo cierta comunicación, pero su ministerio de Marcos realmente lo establece es en Alejandría. Allí él es obispo. Sin embargo, hay algunos textos extrabíblicos que indican que el Evangelio de Marcos lo escribe él estando en Roma. Pero es extrabíblico. Lo que sí sabemos es que él se dedica a su obispado en Alejandría, y allí encuentra la persecución y encuentra la muerte. Muy cruel la muerte que narran los libros extrabíblicos de Marcos. Se dice que él estaba predicando en su lugar de enseñanza, y los enemigos entraron con unas cadenas cuya punta de la cadena tenía una ganzúa, un gancho. Y se dice que lo engancharon de su cuello, de su abdomen, de sus piernas, y así lo arrastraron por las calles de Alejandría. Se dice que lo metieron a la cárcel, y al día siguiente volvieron a repetir con esas ganzúas sacándolo, hasta que ya en ese segundo él murió. De tal manera que miremos, dimensionemos lo que fue la vida de Marcos, el evangelista, con su evangelio. Cuando ustedes lo lean, miren que es algo tremendo su obra, su firmeza en el evangelio de Cristo, y desde luego que la firmeza en la salvación y en su ministerio. Pero la muerte se dice que fue algo tremendo, tremendo. Se dice que su cadáver, solamente su parte del cuerpo fue sepultado en un lado, la cabeza fue llevada a otro lado, tanto así que por allá en la Edad Media, en el siglo IX, algunos cruzados recuperaron solamente algunas partes del cuerpo de la osamenta y se las llevaron a Venecia. Allí es donde está una de las grandes catedrales más grandes del mundo, que es la Basílica de San Marcos. Allí reposan sus restos. No obstante, se dice que en Alejandría quedó su cráneo, su cabeza. Esas notas nos ayudan a entender la valentía, la fe y el llamado que ellos tuvieron para defender el Evangelio. Marcelita. Wow, qué increíble, porque digamos que esto me da pie también para mencionar que pues algunos seguramente estudiosos de la palabra recordarán ese pasaje donde Bernabé y Pablo pues se disgustaron porque pues Juan Marcos los abandonó cuando iban camino a Panfilia, creo que era. Sí, Pamplina. Y pues Marcos quiso devolverse a Jerusalén, y pues Pablo eso le molestó bastante. Entonces ahí se disgustaron Bernabé y Pablo, y eso pues lo que muestra también es como esa inmadurez normal de una persona, pues porque Pablo ya tenía, pues seguramente ya era mucho mayor, y pues él estaba con la seriedad, y bueno, ya hablaremos del perfil de Pablo, pero pues Juan Marcos al parecer era todavía muy joven, y pues normal de su crecimiento también personal y espiritual, de ser maduro. Entonces pues hace esto, se devuelve para Jerusalén, pero escuchar ese relato de Juan, uy, Dios mío, o sea, también es como esa madurez que él adquiere al punto pues de la forma también
como él murió, que en esa época pues era cristiano, seguidor del camino, como se le conocía a los seguidores de Cristo, pues no fue fácil. Entonces, pues eso también nos muestra esa madurez de él. Quería pues hacer alusión al texto que Juan mencionó hace un rato. Habla de ese joven, ese está en Marcos capítulo 14, versículos 51-52, donde dice: un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Ese es el pasaje bíblico de ese suceso que Juan nos comentaba. Pero pues en el Nuevo Testamento, en Hechos, también nos habla de Marcos. Ya pues leía el de Hechos 12:12, también está en Hechos 12:25. Dice: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Entonces de acá podemos ver que Juan Marcos pues también era una persona que estaba comprometido con el Evangelio, con la misión de llevar el mensaje de la buena nueva, pues para que Bernabé y Pablo pues lo llevaran con él, pues es porque habían, pues digo yo, sí, vieron en él pues también como ese anhelo de ir y evangelizar. En Hechos 13:5 dice: allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Entonces, ahí pues podemos ver cómo Marcos estuvo aprendiendo, ¿cierto? No solamente pues de Pedro, sino también de Pablo, de los mejores, pues digo yo, de Bernabé, que era un maestro de la palabra. Entonces sin duda, Marcos o sea, nos da mucha credibilidad también de todo lo que él escribió, del evangelio, de lo que él hizo, de la obra que el Señor permitió pues que él nos transmitiera. En Hechos 15, 36, 39 también hacen alusión a él. Nos dice lo siguiente: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado. Bueno, ahí como que había un poquito de resentimiento en Pablo, porque pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron. Entonces ahí vemos cómo, pues lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces el pasaje bíblico está en Hechos capítulo 15, versículo 36-39. Bernabé era un maestro de la palabra, como maestro pues también algo paciente. Entonces pues veía seguramente, aquí estoy especulando ya, pero pues me imagino que veía también pues como ese potencial en Juan Marcos y pues se quedó y seguramente pues lo discipuló y pues todo lo que pues ya. Pues en el cielo el Señor nos contará, porque pues y los escritos a los que tenemos acceso, pues que Juan nos ha mencionado. Entonces digamos que eso por ese lado en Hechos, pero también Pablo hace mención a él cuando le dice a Timoteo, él le hace mención y dice en segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 11, también nos habla de Juan Marcos. Mientras lo ubico, no sé, Juan, si tú quieras continuar mientras yo ubico la cita bíblica. Sí, no le escuché bien, Marcelita. Aló, Juan, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho. Ok. En 2 Timoteo 4:11 también Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Entonces, pues ya en sus años ya pues avanzados de Pablo, ya con su situación, pero vemos como ya
ya él tenía, por supuesto, otro concepto de Marcos, seguramente. Marcos pues había dado también fruto de su madurez espiritual, pues al lado también de Bernabé, que aprendió muchísimo, del mismo Pablo, de Pedro y demás. Entonces vemos que acá, como Pablo dice, me servirá. Entonces, qué bonito porque acá nos habla también de ese fruto que él dio y que nosotros debemos dar en nuestro caminar, ¿sí? Porque no es solamente quedarnos como en esa primera, como en esas etapas que cada uno de nosotros como personas tenemos, sino ir avanzando. Entonces, eso es como los versículos que pues nos da la palabra respecto al carácter de Marcos, pero sin duda un muchacho, un siervo del Señor que fue madurando y dio fruto de su relación con Dios y de su convencimiento de la vida de Jesús y su testimonio. Qué bueno, Marcelita, que has resaltado esas características de crecimiento espiritual y de crecimiento en la fe en Cristo de Marcos hasta llegar precisamente a registrar estos datos y estos hechos que aparecen en su evangelio. Se dice históricamente que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Se dice también que, se dice no, es el evangelio más corto de todos los otros evangelistas. Y mire, Marcelita, esa formación de Marcos, porque él fue prácticamente como el secretario de Pedro. Y se dice que inclusive era como el traductor de Pedro, porque Pedro no conocía, según esto, bien el griego. Pedro hablaba bien el arameo y el hebreo, pero no muy bien el griego. Marcos, a raíz de tener esa tutoría o esos maestros como Bernabé, Pablo, Pedro y otros apóstoles, él como que iba recibiendo de cada uno de ellos los hechos o la obra evangelística de Jesús. Y al estudiar ya la estructura y todo el contenido de lo que es el Evangelio de Lucas, ustedes van a encontrar que allí es un estilo no propiamente de prosa o de poesía, sino más bien es como una narrativa. ¿Por qué? Porque estos maestros que él tuvo le narraban los hechos de Jesús y él los consignaba. Por eso es que su evangelio o la estructura, la literatura es estilo narrativo, dinámico, ¿no? Y por eso se encuentra una frase siempre reiterada 47 veces en el evangelio de inmediatamente, ¿no? Entonces él termina una historia y dice inmediatamente tal, y la conecta con otra inmediatamente. Entonces, eso le inyecta a su narrativa dinamismo. Pero miremos un poquito la parte teológica de Marcos. En su evangelio, lo que dijo Marcelita lo presenta como un siervo. Y hay una conectividad con la cultura romana, porque los romanos siempre miraban a sus esclavos, a quienes servían, como siervos. Ahí hay una conectividad dentro de su conocimiento en la parte teológica. De otra parte, también es importante que Marcos presenta reiterativamente a Jesús como el Salvador. El Salvador. Y eso es importante tener en cuenta. También destaca bastante la importancia de lo que es la fe y la obediencia. Lo que recalcaba Marcela al iniciar este segundo segmento es esa convicción, esa fe, esa seguridad de que lo que estaba haciendo Marcos a raíz de su formación en el Evangelio por distintos maestros es esa fe arraigada y esa seguridad de el Salvador
Jesucristo, también se habla mucho de lo que es la importancia de, él enfatiza mucho lo del encuentro en el desierto con Satanás. Está muy bien narrada esa parte de todo lo que le ocurrió a Jesús antes de su ministerio en el desierto, en sus 40 días. Y de otra parte también enfatiza que el Evangelio o la enseñanza de Jesús no solamente era para el pueblo judío, sino que también era para el pueblo gentil. Y él tuvo esa formación, porque si fue secretario de Pedro, también con Bernabé, las enseñanzas de su mamá, María, pues contrastan con la enseñanza que recibía de Pablo hacia los gentiles. Y él por eso hace énfasis que el Evangelio de Cristo es tanto para judíos como para gentiles, es decir, para todo pueblo, ¿no? Continuemos, Marcelita. Sí, hay otro pasaje bíblico que les quiero dejar donde Pablo también hace mención a Marcos, es en Colosenses 4:10, dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se los indicó, sí, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Y en Filemón, versículo 24, también Pablo en sus saludos finales lo menciona, dice, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, que podemos ahí ver, pues nuevamente, que si Pablo, pues digamos que ese suceso que mencionábamos fue pues un suceso normal de un joven inmaduro de su momento, pero que pues bien formado, como lo hizo Bernabé seguramente y Pedro, también lo que él aprendió, pues a la final también le colaboró a Pablo y mucho en su ministerio. Entonces yo creo que con eso en mente, pues nos deja mucho en su carácter, en el carácter de Marcos. Antes, pues porque ya estamos llegando a la parte final, quiero dejarlos con este versículo que realmente yo creo que nos deja mucho también, mucha enseñanza. Y yo creo que si Marcos también resaltó la parte de siervo del Señor, de Jesús como Hijo de Dios, en sus parte de siervo, pues él mismo también lo hizo, ¿sí? Por eso, pues también Pablo habla también de él, lo saluda y deja las recomendaciones y es el pasaje que está en Marcos 10, 42, 45, que yo creo que este todo nos debe, como siempre, lo deberíamos tener en todo lugar, en nuestras casas. Y es, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Estas son palabras de Jesús, pero que por supuesto Marcos pues las registró en el Evangelio. Marcos 10, 42, 45. Gracias, Marcelita. Y sí, estamos llegando ya a la parte final, pero vamos a leer acá los amigos que están enviando sus mensajes al WhatsApp. Luz Marina, gracias. Cordial saludo para Marcela. Bueno, otras personas estuvieron ahí conectadas, dejándonos nuestro mensaje, el mensaje sobre el tema del día de hoy. Vamos a mirar en YouTube. A ver, tenemos aquí al hermano. A ver, tenemos aquí. Bueno, Alberto Garay, él siempre está unido a a este programa, y Raúl Luna, quien después él lo mira en indiferido y desde luego que lo transmite por su emisora online. Gracias a ellos tenemos en Facebook bastantes personas acá.
Están conectados, bastantes. Está Jimena, está Robinson, Joana, Héctor, Ivonne, Hilda, Yamile, Blanca, Amparo. Están ahí escuchando El Impulso. Bueno, Marcelita, nos quedan 2 minuticos. Podemos hacer una aplicación de qué nos deja para nuestra vida este perfil del evangelista Marcos o Juan Marcos. Bueno, yo creo que Marcos nos enseña mucho de nuestra condición de siervos, ¿cierto? Y que a pesar pues de nuestras diferentes, digamos, dificultades que de pronto podamos tener es creer en Jesús, creer en su obra, apropiarnos de ello y ser testimonio a otros y que aún así a veces hayan personas que de pronto no comprendan nuestras cosas, pues no, o sea, no desistir, perseverar, porque a su debido tiempo, por supuesto, el Señor nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a ir moldeando y esas personas que de pronto, así como le pasó a Marcos con Pablo, que de pronto en su momento no dan un peso por uno, pues ya, con los frutos, porque a veces no se trata tanto de defendernos y de, ay, es que no, simplemente callar y hacer lo que corresponde. Y ya con el tiempo el Señor se encarga de mostrar con nuestro fruto quiénes somos y que podemos hacer las cosas bien. Entonces yo creo que Marcos nos enseña mucho y estos corticos versículos y las cortas palabras que nos deja ahí registrado el apóstol Pablo de él, pues yo creo que son contundentes de cómo nuestra vida debe reflejar fruto de la obra de Jesús en nosotros. Bien, Marcelita, gracias. También acá se acaba de comunicar Blanca Amparo. Bueno, Dios la bendiga. Y María Eduviges, Dios las bendiga. Bueno, de Marcos se conoce mucho. Y los primeros padres de la iglesia, como el caso de Papías de Hierápolis, habla mucho de Marcos. De igual manera Justino Mártir, Clemente de Alejandría y también Ireneo de León. Ellos fueron prácticamente discípulos de los apóstoles y ellos verificaron y corroboraron y afirmaron de la autoría y de la existencia de Juan Marcos, el evangelista, el que primero registró en su primer evangelio las enseñanzas de Jesús. Nos acompañó en el Control Master Lorena. Gracias, Marcelita. Dios la bendiga. Que siga disfrutando de su ejercicio en las funciones que Dios le ha dado también en su profesión en esa bella ciudad de Bucaramanga. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.